Una joven de origen burgués es obligada a casarse con un noble frío y enigmático. Pero lo que parece un simple acuerdo de conveniencia oculta una verdad mucho más profunda. ¿Qué secreto lleva el duque Montclair grabado en la mirada? ¿Por qué eligió precisamente a ella, cuando el mundo entero la considera indigna de su apellido? En un mundo donde las apariencias lo son todo, el amor no siempre nace del deseo, sino del sacrificio. Prepárate para una historia de traiciones, lealtades inesperadas y una pasión que florece entre las cenizas del deber. Cuéntame, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? ¿Crees que el verdadero amor puede surgir en los caminos más impensados? Londres, año de 1588. Las campanas de la capilla de St. Margaret repicaban a lo lejos, anunciando la misa de la tarde, pero en la casa de los Hawthorne, ubicada al borde de Westminster, el aire no traía recogimiento ni solemnidad, sino una inquietud que se filtraba entre las cortinas bordadas y los corredores en penumbra. Eleonora se encontraba en la galería principal, inclinada sobre un bastidor de bordado que había pertenecido a su abuela materna. Sus dedos, hábiles y delicados, daban forma a una flor en seda azul, pero su mente estaba lejos de aquel capullo de hilo. La tos persistente de su madre en el piso superior le había dejado el alma encogida desde el amanecer. A pesar de los cuidados, los jarabes de lavanda y las plegarias en silencio, la enfermedad se negaba a ceder. Vestía un sencillo vestido de lino azul ceniza, con mangas largas ajustadas y cuello cerrado, ceñido apenas por un cinturón de terciopelo oscuro. Sus cabellos castaños, recogidos en un moño trenzado bajo, dejaban al descubierto la línea pura de su cuello. No llevaba joya alguna, salvo el relicario de oro viejo que pendía de una cadenita sobre su pecho, único recuerdo tangible de su madre en tiempos de juventud y salud. El crepitar del fuego en la chimenea apenas alcanzaba a calentar el silencio que se había instalado desde la noche anterior, cuando su padre, Sir Malcolm Hawthorne, había recibido una carta sellada con el escudo de la reina. Nadie, ni siquiera su esposa enferma, supo qué decía aquella misiva, pero desde entonces él había permanecido encerrado en el despacho, paseando como un alma cercada, sin hablar más de lo necesario. Cuando finalmente se presentó en la entrada con su levita de paño negro abotonada hasta el cuello, sombrero bajo el brazo y rostro desencajado, Eleonora sintió que algo se había quebrado en él. Lo observó partir con el cochero hacia el palacio de Whitehall, sin atreverse a pronunciar palabra. Era la primera vez que lo veía temblar al sostener los guantes. La tarde cayó con lentitud sobre la ciudad, envolviendo los tejados de la capital en una neblina lechosa. El reloj marcaba las 7 cuando se oyó el crujido de la puerta principal. Eleonora descendió las escaleras a paso contenido, su falda arrastrando levemente los peldaños de madera. Al verlo, supo que la paz no volvería a su hogar. Sir Malcolm tenía los ojos hundidos, la piel de los pómulos tensa y una mancha de sudor en la gola de encaje. No habló de inmediato. Entró al salón, cerró la puerta tras de sí y con voz ronca la llamó por su nombre. «Eleonora, hija mía, siéntate». Ella obedeció. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Había aprendido desde niña que en el mundo de los hombres, las mujeres escuchaban antes de hablar. «He sido acusado», dijo él, finalmente. «Me han vinculado con cartas que jamás escribí, correspondencia con simpatizantes irlandeses, herejes, según la reina. Si el rumor se confirma, me colgarán por traidor. No habrá juicio, ni defensa, ni misericordia». Eleonora palideció, pero no habló. El nudo en su garganta era demasiado espeso. «Me han ofrecido una salida», continuó él, bajando la mirada. «Una salida indigna, pero inevitable. La única forma de proteger el apellido, tu herencia y la vida de tu madre es entregar la tuya». La joven entrecerró los ojos sin comprender del todo, pero la sospecha ya había comenzado a tomar forma en su pecho. «¿Qué significa eso?» Sir Malcolm alzó la vista, derrotado. «Te casarás, Eleonora, con un hombre de la corte, Lord Edward Montclair». El nombre resonó en la estancia como un aldabonazo.
Ella lo había escuchado antes, en conversaciones bajas, siempre ligado al consejo real, a decisiones duras, a silencios peligrosos. ¿Casarme?, repitió sin aliento. ¿Sin haber sido cortejada? ¿Sin mi consentimiento? ¿Está obligándome a casarme con usted, milord? La ironía de sus palabras le brotó sin pensar, como un grito que la ahogaba desde dentro. Sir Malcolm cerró los ojos con pesar. No soy yo quien te obliga, hija. Es la corona, es el reino, es tu destino. ¿Por qué él?, susurró ella. ¿Por qué Montclair? La respuesta tardó en llegar, y cuando lo hizo, fue apenas un murmullo quebrado. Por el bien del reino y por tu propia vida. Eleonora se quedó inmóvil. En sus pupilas no había lágrimas, sino una sombra de fuego. Comprendió, sin necesidad de más palabras, que su voluntad ya no le pertenecía, que a partir de ese instante, todo lo que era, todo lo que soñaba, todo lo que sentía, sería entregado a un desconocido. Y sin embargo, en lo más profundo de sí, algo se negó a ceder por completo. Tal vez no podía escapar al destino, pero aún podía decidir cómo enfrentarlo, no como una niña sacrificada, sino como una mujer, con los ojos abiertos y el corazón despierto. El cielo de Londres amaneció gris, espeso, como si supiera que aquella no era una mañana para el júbilo. La niebla abrazaba las torres del palacio de St. James, y el aire tenía ese perfume a humedad y hierro que precedía a los días sin retorno. En una capilla secundaria, oculta entre los jardines reales, se celebraba una unión que no tendría música ni campanas, ni miradas enternecidas, ni bendiciones sentidas. Solo palabras murmuradas por obligación, selladas bajo el peso del poder. Eleonora Hawthorne se presentó ante el altar con un vestido de seda marfil, sin bordados, sin encajes, sin velo que cubriera su rostro. Su atuendo, aunque digno, carecía del brillo propio de las bodas entre familias distinguidas. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, adornado únicamente con una cinta de raso que pertenecía a su madre. Su rostro, sereno pero pálido, reflejaba la dignidad de quien no había elegido ese destino, pero no se permitiría ser quebrada por él. A su lado, Lord Edward Montclair parecía una estatua de mármol oscuro. Vestía de negro riguroso, con un jubón de terciopelo ceñido, gola impecablemente almidonada y capa larga que apenas rozaba el suelo. Su rostro no revelaba ni tensión ni satisfacción, solo una distancia glacial, como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma en otro tiempo. No hubo testigos de renombre, solo un sacerdote de mirada evasiva, 2 escribanos del Consejo Real y un silencio que hacía eco entre las paredes de piedra. Ni siquiera hubo intercambio de anillos. Las palabras sagradas fueron pronunciadas con rapidez, como quien recita un pasaje aprendido de memoria, y los nombres de los contrayentes quedaron inscritos en un acta que nadie se detuvo a contemplar. Cuando el sacerdote dio por concluido el acto, Edward no ofreció su brazo. Se limitó a inclinar la cabeza con un gesto breve, casi mecánico, y se apartó hacia la salida sin una sola palabra. Eleonora, erguida y en silencio, lo siguió con pasos firmes. Ni siquiera se permitió voltear para ver si alguien los observaba. Ya no había nada atrás. Todo lo que conocía había quedado sellado entre las sombras de aquella capilla. El carruaje de la familia Montclair esperaba en una calle lateral, alejado de la mirada pública. Era un vehículo de madera oscura, sin blasones visibles, tirado por 2 caballos imponentes. Eleonora subió sola, sin asistencia. Edward ocupó el asiento frente a ella, sin mirarla. Durante todo el trayecto, que se extendió por más de 1 hora entre adoquines mojados y callejones envueltos en bruma, no intercambiaron una sola palabra. Solo se escuchaban los cascos de los caballos, el crujir de las ruedas y el corazón de Eleonora golpeando en su pecho, como si buscara una salida. Al llegar a la residencia Montclair, el paisaje cambió por completo. La propiedad, ubicada al sur del Támesis, era una edificación majestuosa de piedra gris con columnas imponentes y ventanales altos, enmarcada por un jardín simétrico de arbustos recortados.
A pesar de su esplendor, había en ella una frialdad que calaba hasta los huesos. El aire olía a cera antigua, a libros no tocados y a memorias dormidas. Un mayordomo anciano, de expresión imperturbable, abrió la puerta sin mostrar emoción. Las criadas se alinearon en el vestíbulo, con la cabeza gacha, aunque los ojos se alzaban de reojo, curiosos y afilados. Ninguna se atrevió a saludar, ninguna sonrió. Era evidente que la nueva señora de la casa llegaba sin entusiasmo ni bienvenida. Eleonora fue conducida a un salón de techos altos, alfombras oscuras y tapices con escenas mitológicas. Todo estaba en su sitio, como si nadie hubiese vivido allí en años. No había flores frescas, ni luz cálida, ni rincón que invitara al descanso. Cada mueble parecía observarla. Cada cuadro susurraba historias no contadas. Minutos después, Edward entró. Se detuvo junto a la chimenea, encendió una vela sin mirarla y anunció, con voz firme pero sin calor: «La habitación que fue de Lady Margaret ha sido preparada para ti. Puedes disponer de los espacios como desees, con excepción del ala este. Ahí se encuentran mis archivos y habitaciones privadas». Eleonora sostuvo su mirada sin parpadear. «¿Y qué se espera de mí exactamente?». Edward guardó silencio unos segundos. Luego respondió sin variar el tono: «Nada más que decoro». Y con un leve movimiento de cabeza se retiró. Eleonora permaneció allí, sola, sintiendo cómo cada palabra dicha y cada palabra no dicha caían sobre ella como piedras. Agradeció no tener que fingir sonrisas ni ternura. Agradeció que la hipocresía no fuese disfraz de afecto. Al menos, aquel hombre era honesto en su frialdad. Horas más tarde, una doncella de voz apagada la acompañó a su nueva habitación. El lugar era amplio, con un lecho de madera tallada cubierto por un dosel de terciopelo azul marino. Las cortinas estaban corridas, las sábanas intactas, y sobre la cómoda reposaba un cepillo de marfil que, evidentemente, había pertenecido a otra mujer. Eleonora se desvistió sin ayuda. Se miró en el espejo ovalado, y por un instante no reconoció su propio reflejo. Aquella joven de rostro cansado, ojos fijos y labios cerrados, no era la misma que bordaba flores en la galería de su antigua casa. Era alguien nuevo, alguien que aún no sabía quién sería. Cuando el reloj marcó la medianoche, el silencio en la casa era absoluto. No se oía más que el viento entre los vitrales. Eleonora, ya acostada, sintió como cada rincón del cuarto parecía observarla, y aunque intentó dormir, su cuerpo se negaba a entregarse al descanso. Fue entonces cuando escuchó pasos lejanos en el corredor, pausados, firmes, que se detuvieron frente a su puerta y luego se alejaron. No hubo visita, no hubo toque, no hubo palabra. A la mañana siguiente, la criada que le llevó el desayuno confirmó lo que ya intuía. Lord Montclair había pasado la noche en su despacho. Al parecer, era costumbre. Eleonora no reaccionó, no mostró dolor ni sorpresa. Solo asintió con suavidad, como si hubiese comprendido que su esposo no buscaba una esposa, sino un nombre, un escudo, una barrera, un muro. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le susurraba que tras aquella máscara impenetrable había un corazón cubierto de escarcha. Un corazón que, quizá, no había olvidado cómo latir. Pero esa era una batalla que aún no había comenzado, y Eleonora, por ahora, no pensaba luchar, solo observar y esperar, como se espera el deshielo, como se espera la verdad. La vida en la residencia Montclair seguía un ritmo inalterable, dictado por relojes antiguos, pasos contenidos y puertas que jamás crujían. Todo parecía moverse en función de rutinas que Eleonora no conocía, como si hubiese llegado a un mundo que giraba sobre reglas no escritas. Cada gesto, cada susurro de los criados, cada silencio entre los muros, le recordaban con elegante crueldad que ella no pertenecía allí. Las mañanas eran largas y solitarias. La joven esposa desayunaba en la galería norte, frente a una mesa bien servida, pero vacía de compañía. El mayordomo leía las notas del día sin levantar la mirada, y las criadas entraban y salían como sombras obedientes. Edward, por su parte,
No aparecía antes del mediodía, y, cuando lo hacía, era con la expresión distante de quien carga asuntos más urgentes que las necesidades de una mujer que no había elegido. A pesar de su nuevo título, Eleonora no recibía visitas. Nadie en la nobleza londinense se apresuraba a rendirle cortesías ni a integrarla en los círculos sociales. Se hablaba de ella en voz baja, con esa mezcla de escándalo y desprecio que reservaban para las esposas por conveniencia. Algunos murmuraban que su apellido no era lo suficientemente antiguo, otros que había sido impuesta por el consejo como castigo para Montclair. Todos la observaban con la misma condescendencia que se dedica a un retrato mal colgado en una galería distinguida. Fue durante una recepción organizada en los jardines de Whitehall cuando Eleonora comprendió cuán frágil era su posición. Había sido invitada junto a su esposo, más como gesto protocolario que como reconocimiento. La tarde era fría pero luminosa, y las damas lucían sus mejores galas en tonos de amatista, oro viejo y azul noche. Los caballeros desfilaban con levitas entalladas, espadas de adorno y sonrisas ensayadas. Todo era esplendor y trampa. Eleonora llegó del brazo de una doncella, sin la compañía de Edward, quien ya se encontraba allí, atendiendo conversaciones de estado. Vestía un traje de terciopelo color marfil con bordados discretos, una sobrefalda de muselina de seda y un collar de perlas sencillo, pero digno. Su cabello, recogido con esmero, dejaba al descubierto la elegancia natural de su cuello y la curva suave de su mandíbula. Era, sin duda, hermosa, pero no bastaba. Apenas cruzó el umbral del salón, las miradas se volvieron hacia ella. Algunas, cargadas de juicio, otras, teñidas de falsa simpatía. Nadie se acercó de inmediato. Las conversaciones se disolvieron a su paso como olas que retroceden sin ruido. Eleonora, sin mostrar desconcierto, alzó la barbilla y caminó con gracia hasta una mesa de porcelana donde se servía vino de clavo y frutas escarchadas. Fue allí donde la encontró Lady Agatha Pembroke, de pie, con su porte felino y su vestido carmesí de mangas anchas. Lady Agatha parecía una figura pintada para dominar cualquier espacio. Su cabello rojo caía en ondas ordenadas, y sus ojos, de un ámbar penetrante, brillaban con el placer de la presa cercana. «Mi Lady Montclair», saludó con voz aterciopelada. «Es un honor finalmente conocer a la esposa del hombre más esquivo de la corte». Eleonora respondió con una inclinación discreta. «Lady Pembroke», dijo sin titubeo, «el honor es mío». «¿Lo es?», respondió la otra, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Escuché que la ceremonia fue íntima, tan íntima que nadie supo que había ocurrido hasta que fue demasiado tarde para asistir». Eleonora sostuvo la mirada. No respondió al veneno disfrazado. Sabía que cualquier palabra sería usada como daga más adelante. Lady Agatha, viendo que no obtenía reacción, cambió de táctica. Edward solía mencionar que prefería las mujeres de espíritu agudo. Me alegra saber que, al menos, eligió a una mujer de rostro sereno. La serenidad es útil en una esposa silenciosa. Eleonora sintió la punzada, pero no permitió que se reflejara en su expresión. Antes de que pudiera contestar, una voz masculina interrumpió la tensión. «Lady Pembroke», saludó un cortesano joven. «Milady, ¿acepta usted esta danza?» Agatha se retiró con una reverencia calculada, y Eleonora quedó nuevamente sola, aunque más observada que antes. En el centro del salón, Edward Montclair conversaba con miembros del consejo. No había intentado acercarse a ella. Ni una mirada, ni un gesto. Nada. Era como si no existiera. Pasó una hora, luego 2. Eleonora intentó mezclarse con algunas damas, pero todas parecían tener asuntos urgentes al verla. Algunas sonreían sin mostrar dientes. Otras fingían no haberla oído. Cuando finalmente se sentó junto a una dama mayor que hablaba de música cortesana, ésta se levantó a los pocos minutos alegando fatiga. El clímax llegó durante el anuncio de la danza de los esposos. Era costumbre que las parejas casadas bailaran juntas la primera melodía de la noche, como símbolo de unión ante la corte.
Cuando su nombre fue llamado, Eleonora sintió como cada rostro se giraba hacia ella. Buscó con la mirada a Edward. Él permanecía inmóvil, conversando con el secretario de Marina. No hizo el menor ademán. No cruzó la sala. No alzó la vista. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier murmullo. Una dama rió con sutileza. Otra desvió la mirada, incómoda. Eleonora se adelantó un paso, como si fuera a subir al centro del salón, y luego se detuvo. Inclinó levemente la cabeza, como si agradeciera un gesto invisible, y regresó a su asiento. No bailó, no habló, no huyó, pero dentro de ella, algo se había roto. Horas después, al regresar a la residencia, esperó que Edward dijera algo, que ofreciera una explicación, una excusa, una palabra mínima que justificara su abandono. Pero durante el trayecto en el carruaje, él miró por la ventana con la misma frialdad de siempre. Al llegar, Eleonora no subió de inmediato. Lo siguió hasta el vestíbulo y lo llamó por su nombre. Edward. Él se detuvo sin volverse. ¿No tienes nada que decirme? El silencio se alargó. Finalmente, él se giró, con el rostro más sombrío de lo que ella había visto jamás. No deseaba esto, dijo con voz baja. Ni el matrimonio, ni la exposición, ni tus ojos pidiéndome explicaciones que no puedo dar. ¿Y por qué lo hiciste entonces?, preguntó ella con firmeza contenida. Edward bajó la mirada unos segundos. Luego la sostuvo con un peso que la hizo estremecer. Porque no protegerte habría sido peor. Antes de que ella pudiera preguntar a qué se refería, él se alejó por el pasillo en penumbra, desapareciendo tras una puerta pesada que se cerró con un sonido seco. Eleonora se quedó de pie, sola, sintiendo cómo las sombras de esa casa, de esa vida, de ese hombre, la envolvían lentamente. Pero en su interior, muy al fondo, donde las palabras no alcanzan, una llama persistía. No sabía qué quería de él, ni qué sentía exactamente, pero sí sabía que no se rendiría a esa indiferencia sin luchar. Porque había sido entregada, pero no sería ignorada. El invierno comenzaba a insinuarse en Londres con sus dedos fríos, envolviendo los jardines de la residencia Montclair en un velo de escarcha. Las hojas secas, crujientes bajo las suelas de los criados, eran recogidas cada mañana sin que nadie se detuviera a contemplarlas. La casa, ya de por sí austera, parecía aún más silenciosa, como si su piedra contuviera un aliento antiguo, pesado, cargado de ecos que no se atrevían a alzarse en palabras. Eleonora despertaba cada día con la misma rutina. Un té de hierbas servido por una criada que no hablaba más de lo necesario, un paseo breve por el invernadero y una mañana entera sin propósito, contenida entre las paredes de un mundo que no la reconocía como su dueña. Su esposo no la buscaba, no la evitaba con crueldad, pero tampoco mostraba interés alguno por su existencia. Era, a sus ojos, una figura decorosa que respiraba en las esquinas sin alterar el orden de las cosas. Fue una tarde de cielo encapotado cuando decidió adentrarse en el único lugar que parecía tener vida propia dentro de la mansión, la biblioteca. Desde su llegada, nadie la había invitado a explorarla, pero tampoco se lo habían prohibido. El mayordomo simplemente le indicó una vez que se encontraba en el ala oeste, tras el salón de tapices, y que solía permanecer cerrada, aunque no con llave. Empujó la puerta con suavidad, y el aroma a cuero envejecido y cera la envolvió de inmediato. Había estanterías altísimas cubriendo cada muro, libros encuadernados en piel, volúmenes polvorientos de filosofía, historia, mapas del continente, tratados de navegación y enciclopedias incompletas. Al fondo, una chimenea apagada aguardaba entre dos sillones de respaldo alto. Un globo terráqueo giraba con lentitud por la corriente de aire que se colaba por las ventanas altas. Avanzó sin prisa, rozando con los dedos los lomos alineados. No buscaba nada concreto. O tal vez sí. Tal vez, en el fondo, deseaba encontrar algún rastro que le explicara al hombre con el que había unido su destino. Un indicio, una grieta en su fachada impenetrable. Detrás de un escritorio de madera tallada,
descubrió un pequeño mueble de cajones angostos. Algunos contenían plumas, pergaminos y sellos. Otros estaban vacíos. Uno de ellos, el más profundo, parecía atorado. Al tirar con cuidado, una hoja suelta quedó atrapada entre el fondo y el borde del cajón. Con paciencia, Eleonora logró extraerla. Era una carta, escrita con tinta ya desvaída. No estaba fechada. El papel tenía dobleces marcados y un aroma tenue a jazmín seco. Al leer la primera línea, su respiración se detuvo. «Prometiste guardar silencio, incluso después de mi muerte». El trazo era firme pero femenino. Las letras, cuidadas, poseían la elegancia de quien había sido educada en la escritura de cartas formales. No hacía falta firma. Aquellas palabras pertenecían, sin lugar a dudas, a Lady Margaret Montclair. La carta no era extensa, pero cada frase contenía una carga invisible, como si las palabras encerraran más de lo que decían. Hablaba de decisiones tomadas sin consulta, de nombres que no podían ser revelados, de un secreto que involucraba a más de una familia, y sobre todo, de una petición insistente. Debes protegerlo, Edward, aunque eso signifique perderlo todo, porque si tú caes, no caerás solo. Eleonora sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Volvió a leer la carta. Buscó entre los papeles cercanos, sin éxito. No había más. Aquella hoja, escondida quizá por descuido o por necesidad, era lo único que quedaba de aquella mujer. Una advertencia, una súplica, un rastro de sombra. Guardó la carta entre las páginas de un libro cualquiera y salió de la biblioteca con paso firme. Esa noche, apenas pudo dormir. La frase inicial resonaba en su mente como un lamento. ¿Qué había prometido Edward guardar? ¿Por qué una esposa que partía al más allá le pedía silencio eterno? Días después, mientras paseaba por el jardín helado, recibió un pequeño sobre sin remitente. Lo encontró sobre el banco donde acostumbraba sentarse, entre los pliegues de su mantilla. El papel era áspero, sin sello. Dentro, solo una línea escrita con tinta oscura. El mismo que protegió a tu padre puede destruirte si rompes su juramento. No había firma, no había más. Eleonora cerró el sobre lentamente, sin dejar que sus emociones se desbordaran. Sintió una mezcla de temor y claridad. Ya no había duda. Su unión con Edward Montclair no había sido un simple arreglo político. Había algo más. Algo que ataba los hilos de sus destinos desde antes de conocerse. Algo que involucraba culpas antiguas, alianzas ocultas y decisiones peligrosas. A partir de entonces, su mirada cambió. Sus pasos, aunque suaves, se volvieron atentos. Comenzó a observar a Edward con mayor precisión. Escuchaba tras las puertas entreabiertas. Prestaba atención a los nombres que aparecían en las cartas que recibía su esposo. Descubrió que él solía encerrarse durante horas en el ala este, frente a mapas y documentos que nadie más tocaba. Las reuniones con ciertos hombres del consejo eran siempre nocturnas, y nunca duraban menos de 3 horas. No se atrevió a confrontarlo. No todavía. Pero cada noche, desde la seguridad de su habitación, Eleonora repasaba lo que sabía. Su mente tejía con cuidado un tapiz invisible de preguntas y sospechas. ¿Era Margaret culpable de algo? ¿La protegía Edward aún después de muerta? ¿Y qué relación tenía todo aquello con su propio padre? Una mañana, mientras descendía a la biblioteca con la excusa de leer, escuchó un diálogo lejano entre el mayordomo y un mensajero. Las palabras apenas se distinguían, pero una frase sobresalió como un puñal. El archivo que solicita Lord Montclair no puede ser entregado sin el permiso de la reina. La reina, una sombra poderosa, silenciosa, capaz de dictar destinos con solo levantar la mano. Si Edward había sido sancionado por proteger un secreto de palacio, eso explicaría su actitud, su reclusión, su renuncia emocional. Pero también despertaba en ella un nuevo temor. ¿Hasta qué punto estaba su esposo dispuesto a mantener aquel juramento? Esa noche, al verlo cruzar el vestíbulo sin notarla, Eleonora lo siguió con la mirada. Edward parecía cansado.
Sus hombros, siempre erguidos, lucían más tensos. Su rostro, cubierto por la sombra del candelabro, dejaba ver un gesto que nunca antes le había percibido. Dolor. No físico, sino de otro tipo. Uno más antiguo, más profundo. El tipo de dolor que no se pronuncia, pero que habita en la forma de caminar y en el modo de respirar. Ella dio un paso con la intención de acercarse, pero se detuvo. Aún no era el momento. Sabía que si preguntaba demasiado pronto, él levantaría más muros. Sabía que si lo presionaba, lo perdería. Y aunque no lo amaba, todavía no, algo en su interior se resistía a la idea de perderlo. Porque detrás de la frialdad y el silencio había algo más. Lo presentía en sus gestos contenidos, en su forma de esquivarla sin odio, en la manera en que evitaba mirarla demasiado tiempo. Como si temiera, incluso ahora, revelar algo que lo obligaría a enfrentarse a sí mismo. Eleonora, desde el umbral de las sombras, comprendió que el silencio no era ausencia, era defensa, y decidió no romperlo, por ahora. Pero desde aquel día, ya no fue solo la esposa obediente impuesta por decreto. Se convirtió en testigo silenciosa de una historia que no conocía, pero que la reclamaba como parte esencial. Una historia que la había arrastrado sin aviso y que aún no terminaba de revelarse. El cielo de Londres se cubría de nubes bajas, densas como el humo que salía de las chimeneas del palacio de Whitehall. Era una mañana sombría, impregnada del aroma de carbón húmedo y hojas podridas. El otoño avanzaba con paso firme, y con él los secretos comenzaban a desprenderse como la corteza de los árboles cansados. En medio de ese ambiente denso, la corte se preparaba para una nueva reunión del consejo privado, donde las miradas eran armas y las palabras, puñales envueltos en terciopelo. Eleonora llegó a los salones de Whitehall, acompañada por la dama de cámara asignada por la casa Montclair. Vestía un traje de damasco en tono vino, con sobrefalda de seda negra y mangas estrechas que dejaban apenas ver el encaje marfil de sus puños. Su cabello, recogido con elegancia, estaba adornado por una peineta de plata sin piedras. No era la más exuberante del lugar, pero su porte sereno y su andar decidido captaban las miradas con una clase de respeto que aún incomodaba a las más antiguas. Lady Agatha Pembroke la esperaba junto a una columna de mármol, vestida en terciopelo negro con bordados dorados y un collar de ónix que resaltaba contra su piel pálida. Su mirada era la de quien ha planeado cada palabra antes de abrir los labios. «Milady Montclair», dijo con una sonrisa impecable. «Veo que se adapta bien al mármol y a los ecos de este lugar. El silencio, dicen, es la mejor compañía para quienes no saben a quién enfrentan». Eleonora no se inmutó. Llevaba días sintiendo esa tensión bajo la piel. El veneno ya no la hería, solo le confirmaba que algo se movía en lo profundo. «Escuché que usted ha vivido aquí más tiempo que muchas», respondió con delicadeza. «Imagino que sabe con precisión qué ecos son verdaderos y cuáles solo son repeticiones de su propia voz». La sonrisa de Agatha se tensó por un instante, pero recuperó el control con rapidez. Dio un paso más cerca, lo suficiente para que ninguna otra dama alcanzara a oír. «No pretendo rodeos, milady», susurró. «Lo que ignora sobre su esposo podría devorarla. Y no se trata de celos ni de antiguas cortesías. Se trata de sangre, de traición y de silencio. Le ha contado Edward que él mismo fue responsable de proteger a una mujer culpable de conspirar con enemigos del trono». Eleonora no respondió, pero en sus ojos se encendió una chispa. Agatha la observó, deleitándose en la grieta que había provocado. Su difunta esposa, la dulce Margaret, no fue la dama inocente que la historia repite. Comunicó secretos del consejo a través de un enviado español. Edward lo supo, y no solo calló, la escondió, mintió a la reina, y lo pagó con años de exilio dentro del propio palacio. No fue expulsado, fue sepultado con honores falsos. ¿Y sabe por qué lo soportó? Por amor. Un amor que lo descompuso por dentro hasta convertirlo en el hombre de piedra que ahora usted llama esposo. Eleonora sintió que el suelo temblaba bajo su vestido. No por el escándalo,
sino por la verdad, porque cada palabra coincidía con los fragmentos que ella misma había comenzado a recoger, y porque, de forma inesperada, la confesión de la enemiga no la había debilitado, la había conmovido. Agatha dio media vuelta sin esperar respuesta. Su silueta se desvaneció entre columnas, dejando tras de sí una estela de perfume y veneno. Esa noche, la residencia Montclair parecía más callada que nunca. Eleonora caminó por los corredores sin prisa, con las manos entrelazadas sobre el regazo, los pensamientos girando como hojas atrapadas en un remolino. Subió las escaleras hacia el ala este, donde se encontraba el despacho de Edward. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, lo encontró de espaldas, de pie frente a un mapa extendido sobre una mesa iluminada por una lámpara de aceite. «Necesito entender», dijo ella con voz baja pero firme. «No todo, solo lo esencial». Edward se giró lentamente. La luz recortaba su perfil con una belleza fría, sombría, casi melancólica. Vestía sin capa ni espada. Solo camisa blanca y chaleco oscuro, el cuello abierto, las mangas arremangadas. Parecía cansado, más humano que nunca. «¿Qué ha escuchado?», preguntó con suavidad, sin sorpresa. «Lo suficiente para saber que has protegido más de lo que yo imaginaba». Él no respondió. Bajó la mirada por un instante. Luego caminó hacia la ventana, apoyó una mano en el marco de piedra y habló, no como político, ni como esposo, sino como un hombre derrotado por su propio recuerdo. La amaba. Y ella cometió un error. No fue una traidora por convicción. Fue una mujer débil, manipulada por un hombre que usó su necesidad de admiración. Yo lo descubrí demasiado tarde. Cuando comprendí hasta dónde había llegado, ya era imposible salvar su nombre, así que intenté salvarla a ella. Fui ante la reina. No negué nada, tampoco entregué detalles. Solo pedí clemencia. La recibí, sí, pero a cambio de mi lugar, de mi palabra, de mi dignidad. Eleonora no apartó la vista. Se acercó sin ruido. En su pecho latía un tambor de emociones encontradas. No había rastro de orgullo en aquella confesión, solo la entrega dolorosa de una herida que aún sangraba. «¿Y por qué yo?», preguntó. «¿Por qué proteger a la hija de otro escándalo? ¿Por qué unir tu nombre al mío?» Edward la miró por fin. Sus ojos tenían una tormenta contenida. «Porque tu padre hizo lo mismo que yo, callar para no arrastrar a su familia. Porque tú no merecías pagar ese precio. Porque sabía que, al darte mi nombre, los demás se callarían. Porque...» Y bajó la voz como si le doliera pronunciarlo. Quizás intentaba compensar una culpa que no me ha dejado dormir en años. El silencio se apoderó del espacio entre ellos. Ella lo observaba con ternura contenida. Ya no veía al hombre altivo, al esposo impuesto. Veía al ser humano que había soportado el peso de una elección imposible. Fue entonces cuando Edward dio un paso, solo uno. Sus dedos rozaron los de ella, sin tomar su mano. Sus labios temblaron al acercarse, y con un impulso contenido por demasiado tiempo, la besó. No fue un beso violento ni apasionado. Fue un beso desesperado, como si en él se le fuera el alma, como si por un instante olvidara la culpa, el pasado, el nombre de la otra. Sus labios tocaron los de Eleonora con la urgencia de quien no se cree digno, pero ya no puede resistirse. Y luego se apartó. Su respiración era agitada, su voz apenas un susurro. «No mereces cargar con mis errores». Ella no lo detuvo. No dijo nada. Solo lo miró, sintiendo que en aquel gesto había una promesa rota, y otra aún no pronunciada. Salió del despacho sin volverse, pero al cerrar la puerta detrás de sí, su corazón ya no era el mismo, y tal vez el de él tampoco. Los días se sucedían con una cadencia nueva en la residencia Montclair. El invierno había comenzado a ceder, y los primeros brotes tímidos asomaban en los rincones protegidos del jardín. Las ramas desnudas de los árboles dejaban pasar una luz grisácea, aún tenue, pero suficiente para anunciar que algo, en la naturaleza y en los corazones, empezaba a transformarse.
Desde hacía semanas, Edward Montclair ya no evitaba la presencia de su esposa. Tampoco buscaba excusas para marcharse antes de los desayunos, ni se refugiaba durante horas en el ala este de la casa. No había explicaciones, ni disculpas, ni declaraciones. Solo pequeños gestos que hablaban en su lugar, como el abrirle la puerta del despacho cuando ella se acercaba, o el dejar un libro de historia naval sobre la mesa donde ella solía leer, marcado con un trozo de cinta azul. Eleonora, siempre atenta a lo no dicho, percibió esos signos como se reconoce un nuevo idioma. No preguntó, no reclamó, pero comenzó a responder con su propia delicadeza. Una flor cortada colocada junto al tintero, una bandeja con fruta fresca dispuesta en la biblioteca, una observación oportuna durante las conversaciones. Fue durante una tarde lluviosa que Edward, sin levantar la mirada del mapa extendido sobre su escritorio, murmuró con voz grave: ¿Sabes leer coordenadas marítimas? Eleonora, sentada en el sillón cercano, levantó apenas las cejas. Solo lo que aprendí en la escuela de damas, números, letras y estrellas. Él señaló el extremo derecho del pergamino, donde una serie de trazos cruzaban el Mar del Norte. Este es el nuevo corredor que los navíos holandeses están utilizando para evitar los controles españoles. Si esa línea se corta, Londres podría quedar aislada por mar en menos de 3 semanas. Ella se acercó con cautela, apoyando los dedos sobre el borde del mapa para no arrugarlo. Observó con atención, trazando mentalmente el recorrido. Si las embarcaciones españolas cruzan por aquí, indicó, apuntando a un estrecho delgado entre 2 islas, no solo el comercio se vería afectado, también quedarían descubiertas las defensas del este. Edward la miró entonces, sorprendido, no por la lógica de su deducción, sino por la seguridad con que la expresó. ¿Quién te enseñó a pensar como estratega? Mi padre, respondió sin dudar, aunque nunca me lo dijo así. Solo me hablaba de las cosas como si yo pudiera entenderlas. Y terminé entendiéndolas. Desde ese día, Edward la invitó a acompañarlo en sus lecturas vespertinas. Le explicó tratados de defensa, movimientos diplomáticos, símbolos cifrados en cartas selladas. Y Eleonora, lejos de intimidarse, absorbía todo con una concentración que fascinaba a su esposo. No porque ella intentara agradarle, sino porque realmente comprendía la gravedad de lo que él cargaba. Así, la distancia comenzó a llenarse de palabras. No muchas, pero suficientes. Se hablaban como 2 personas que ya no fingían indiferencia, aunque aún no sabían llamarse con nombres de afecto. En más de una ocasión, sus manos se rozaron al pasar un pergamino o al señalar una carta, y en esos roces, cortos, silenciosos, intensos, había una electricidad contenida que ambos se negaban a nombrar. Una noche, tras compartir una copa de vino junto al fuego, Edward se recostó en el respaldo del sillón, con los ojos fijos en la danza lenta de las llamas. No imaginas lo peligroso que es confiar en alguien, dijo casi para sí, especialmente cuando ya has confiado antes y has perdido. Eleonora, sentada frente a él, no respondió de inmediato. Luego, con voz serena, murmuró: a veces el error no es haber confiado, sino haberlo hecho en la persona equivocada. Él la miró largo rato, como si cada palabra dicha le doliera y al mismo tiempo lo liberara, pero no añadió nada. Esa noche, ella subió sola a su habitación. Él no la siguió, y aunque no hubo beso ni caricia, algo entre ambos había quedado más cercano, más tangible, como una promesa callada. La calma, sin embargo, no duró. 3 días después, Eleonora recibió una carta en manos temblorosas del cochero. No traía sello oficial, no venía del consejo. Era un sobre común, sin remitente. Dentro, una sola línea escrita con tinta desordenada. Sir Malcolm ha desaparecido. El mundo se le hundió bajo los pies. Corrió al despacho sin detenerse a pensar. Edward estaba solo, leyendo. Al verla entrar con el rostro pálido y los labios apretados, se puso de pie de inmediato. ¿Qué ha ocurrido? Ella extendió la carta. Él la tomó, leyó en silencio y luego caminó hacia la ventana con la mandíbula tensa. ¿Estás seguro de que no es una trampa?, preguntó ella. No lo sé, respondió él sin volverse. Pero si lo han tomado, no ha sido al azar.
Tu padre no es un hombre cualquiera. Aún guarda secretos que muchos querrían silenciar. ¿Y si quieren usarlo para llegar a ti?, insistió ella. ¿Y si esto no es por lo que él hizo, sino por lo que tú representas? Edward giró lentamente. Su rostro era de piedra, pero sus ojos ardían. Si yo actúo sin pruebas, sin permiso del consejo, pondré en riesgo a muchos, a soldados, a informantes, a familias enteras. Un solo paso en falso y podríamos abrir una brecha por donde se colaría el enemigo. ¿Y si no haces nada?, susurró ella. ¿Y si mi padre muere esperando que su yerno, el hombre en quien confió, lo salve? La tensión entre ambos era como una cuerda estirada al límite. Ninguno se movía, ninguno bajaba la mirada. Él respiró hondo. Luego dio un paso hacia ella. No puedo prometerte nada, Eleonora, no aún, pero te juro esto, no ignoraré tu dolor. Y dicho eso, salió del despacho, dejando tras de sí una promesa incierta y una llama temblorosa en el pecho de su esposa. Eleonora, de pie entre mapas y sombras, sintió por primera vez que lo amaba. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Las gárgolas de Whitehall parecían observarlo desde lo alto, impasibles, como si ya supieran que aquel día marcaría un antes y un después. Edward Montclair descendió del carruaje con el rostro cubierto por la sombra de su capa y los pensamientos envueltos en una tormenta que no le daba tregua. Había pasado la noche en vela, leyendo y escribiendo, quemando y reescribiendo cartas que jamás enviaría. Pero ninguna estrategia, ningún cálculo, podía protegerlo del presentimiento que le devoraba el pecho. Algo estaba por quebrarse, y no se trataba solo de poder, se trataba de ella. Desde hacía días, sus movimientos habían despertado sospechas entre los consejeros más antiguos. La súbita aparición de documentos con su sello en despachos que nunca autorizó. El súbito silencio de mensajeros fieles. Incluso los criados de la residencia se mostraban más cautelosos, más tensos, como si una presencia invisible hubiera comenzado a rondar los pasillos con orejas demasiado atentas. Edward lo notaba todo. Y, sin embargo, no podía detenerse. Había comenzado a negociar en secreto la liberación de Sir Malcolm, el padre de Eleonora, y para lograrlo había tenido que recurrir a vías no oficiales, a emisarios de doble lealtad, a promesas que disgustarían a más de uno. Sabía que pisaba hielo delgado, lo sabía, pero no se detenía. En la corte, las apariencias seguían siendo impecables. Las damas paseaban por los corredores con abanicos de encaje y sonrisas medidas. Los hombres intercambiaban reverencias y frases diplomáticas, como si nada ocurriera fuera de los muros. Pero bajo esa superficie de terciopelo hervía un río subterráneo de ambiciones, traiciones y secretos. Fue en uno de esos corredores, perfumado por lámparas de aceite y cubierto por tapices con escenas mitológicas, donde Lady Agatha Pembroke hizo su entrada. Vestía un traje de terciopelo azul oscuro con bordados plateados que simulaban enredaderas. Su cabello, recogido con esmero, caía en ondas suaves sobre los hombros. Llevaba en la mano un pequeño abanico de nácar, pero no lo agitaba. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente para enfriar cualquier conversación. Lord Montclair saludó con una inclinación justa, elegante. Escuché que anda preocupado por los asuntos del norte. Edward la miró con frialdad contenida. Estoy ocupado, Lady Pembroke. ¿Ocupado en proteger a la corona? ¿O a quienes la han puesto en peligro? La pregunta no fue un simple comentario, fue una advertencia. Edward no respondió, pero el brillo en los ojos de Agatha le confirmó que algo se había desatado. Horas después, en medio de un almuerzo protocolario, la corte fue sacudida por un anuncio inesperado. Lady Eleonora Montclair, esposa del consejero Edward Montclair, había sido acusada de colaborar con informantes españoles y de mantener correspondencia cifrada con simpatizantes del sur. La acusación, sellada y presentada por Lady Agatha, incluía documentos supuestamente interceptados en la residencia Montclair. Eran cartas firmadas con una inicial femenina, con referencias ambiguas a movimientos del consejo y menciones al padre de la acusada. Nada era concluyente, pero todo era sospechoso.
Eleonora fue detenida antes del anochecer. La lluvia comenzó a caer justo cuando el carruaje real, flanqueado por 2 soldados, abandonaba la plaza de Westminster. En su interior, Eleonora mantenía la espalda recta y los ojos clavados en el vacío. No lloraba, no temblaba, pero el silencio que la envolvía era más elocuente que cualquier súplica. En el salón principal del consejo, las sillas fueron dispuestas en semicírculo, como si se tratara de un teatro. Los rostros de los presentes mostraban expresiones disimuladas de curiosidad, incomodidad o satisfacción, según la lealtad de cada uno. La reina no estaba presente, pero había enviado un emisario para escuchar las declaraciones. Edward llegó sin capa ni espada, solo con la determinación que había formado durante una noche de decisiones. Cuando vio a Eleonora, detenida entre 2 guardias con armadura ceremonial, sintió cómo se desmoronaban todas las barreras que durante tanto tiempo había construido. Ella no lo buscaba con la mirada, pero él la observaba como si fuera la única verdad en una sala de máscaras. «Lord Montclair», dijo el portavoz del consejo, «se le acusa de actuar por vías no oficiales en asuntos que comprometen la seguridad de la corona y de haber permitido que su esposa se vinculara con informantes enemigos. ¿Qué tiene que decir en su defensa?» Edward no miró a los consejeros, no miró al público. Solo dio un paso hacia adelante y habló con una voz que contenía años de silencios. «Mi esposa no ha escrito una sola línea para un enemigo, no ha mentido, no ha escondido nada, y si ha callado, ha sido por obedecerme. Ella llegó a esta corte arrastrada por una deuda que no era suya, como muchas mujeres antes que ella, pero no vino a conspirar, vino a proteger». El murmullo se esparció como viento entre ramas secas. «Y si debe buscarse a un culpable», continuó Edward, «ese culpable soy yo. Fui yo quien encubrió a una mujer implicada en un complot hace años. Fui yo quien mintió a la reina para evitar que su nombre fuera destruido. Esa mujer fue mi primera esposa. Y desde entonces cargué con un castigo silencioso, con una reputación marchita y una lealtad puesta en duda». El salón se volvió un mar de ojos abiertos. Nadie respiraba. Acepté casarme con Eleonora porque sabía que, al hacerlo, la pondría bajo la protección del consejo. Sabía que su apellido ya era una amenaza, pero no podía permitir que pagara por los errores de otros, ni de su padre, ni míos. Y ahora, al verla aquí, comprendo que ninguna precaución fue suficiente, porque el verdadero enemigo no está en las cartas, ni en los mapas. Está aquí, en los celos, en las intrigas, en las manos que manipulan el miedo para castigar la dignidad. Volteó entonces, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, miró a Eleonora. «Y si debo caer por protegerla, lo haré sin temor, porque por ella sí valdría la pena perderlo todo». Hubo un largo silencio. Ningún consejero se atrevió a interrumpir. Incluso Lady Agatha había perdido la firmeza en el mentón. El emisario de la reina se puso de pie, observó los documentos falsos, revisó las firmas y luego los arrojó al fuego sin ceremonia. «Esta sala no juzgará a una inocente basada en celos personales», dijo con voz firme. «Lord Montclair, sus acciones serán revisadas, pero su lealtad ha sido escuchada. Lady Montclair será liberada». La sala se deshizo como un castillo de naipes. Algunos salieron en silencio, otros murmuraban entre sí. Edward se acercó a Eleonora. Los guardias se apartaron. No dijo palabra, solo extendió la mano. Ella, aún en pie, la tomó con lentitud. Sus dedos se entrelazaron por primera vez no por obligación, sino por elección. Y entre los ecos de una sala que había estado dispuesta a destruirla, Eleonora comprendió que su nombre había sido salvado no por una estrategia, sino por un acto de amor. Uno que no se dijo a solas, en la penumbra, sino frente a todos, con la verdad desnuda y el alma expuesta. El amanecer en Londres no traía luz ni esperanza aquella mañana. Una neblina espesa se aferraba a los tejados como si el cielo mismo se negara a presenciar lo que estaba por suceder. Las campanas de Whitehall no sonaron.
El silencio era el único testigo del juicio sin condena que se dictaba en los corredores del poder. Y Edward Montclair, que durante años había caminado entre sombras para proteger a otros, ahora se encontraba expuesto ante una sentencia silenciosa, decidida lejos de los ojos que lo habían visto arriesgarlo todo. No hubo audiencia, no hubo defensa. El decreto llegó en un pliego cerrado, entregado por un mensajero del consejo. Las palabras eran frías, impersonales, un castigo envuelto en cortesía. A partir de aquel día, Edward Montclair dejaba de formar parte del círculo real de asuntos exteriores. Su nombre sería retirado de las decisiones estratégicas. Su presencia ya no sería requerida en audiencias. Su poder, amputado con tinta negra sobre papel blanco. Lo que no pudieron arrebatarle con mentiras, lo destruyeron con silencio. Él recibió el documento en su despacho, de pie, sin permitir que se notara el temblor en sus manos. El mayordomo cerró la puerta al salir, dejando a su señor a solas con la caída. Eleonora se enteró al final de la tarde. Caminaba por el pasillo de los vitrales cuando una de las doncellas, con los ojos humedecidos, la detuvo para entregarle una nota de puño y letra de Edward. No decía mucho, solo que regresaría a casa antes del anochecer y que necesitaba hablar con ella. Aquella espera fue larga. Cada segundo transcurrido entre la penumbra de las lámparas y el murmullo lejano del viento parecía una eternidad. Eleonora no vestía de gala ni de duelo. Llevaba una túnica sencilla de lana oscura y un chal de seda negra sobre los hombros. Se sentó junto al fuego sin abrir ningún libro, sin bordar, sin escribir. Solo aguardaba. Cuando por fin Edward cruzó la puerta de la residencia, traía el rostro descubierto, sin capa, sin escolta. Tenía el semblante sereno, pero no había orgullo en su postura, solo dignidad. Caminó hasta la sala sin quitarse los guantes, y cuando la vio, detenida frente al fuego, se detuvo como si no supiera por dónde empezar. ¿Ya lo sabes? Ella asintió. No hubo preguntas. No había espacio para el consuelo inútil. ¿Y mi padre? Edward sacó del bolsillo interior de su levita otro pliego. Lo extendió con cuidado sobre la mesa. Era una carta con sello extranjero. El texto, escrito en francés, confirmaba la liberación de Sir Malcolm Hawthorne en un punto neutro del canal, tras una negociación que involucró propiedades, acceso a rutas comerciales y silencio diplomático. Está vivo, herido, pero libre. Lo están trayendo de regreso, dijo Edward, y en su voz había un leve temblor. Ningún soldado cayó en el intercambio. Ninguna línea fue comprometida. Pero aún así, eso ya no importa. Eleonora lo observó en silencio. Su esposo, ese hombre que durante semanas la había mantenido a distancia, que le había hablado con frialdad y la había desarmado con silencios, ahora se mostraba sin escudo alguno. No era el Lord, no era el estratega, era solo Edward, de pie ante ella, habiendo entregado todo por algo que aún no se atrevía a nombrar. Ella se acercó despacio, lo miró a los ojos y con una voz apenas audible preguntó: ¿Por qué lo hiciste? Él no respondió de inmediato. Se quitó los guantes, los dejó sobre la mesa y levantó la mirada con una intensidad que quemaba. Porque por ti, dijo en voz baja, elegiría perderlo todo, incluso el honor. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos, como una confesión que no pedía respuesta. No hubo beso. No hubo abrazo. Pero la forma en que sus ojos se encontraron, la forma en que sus manos se buscaron por voluntad propia, fue más íntima que cualquier caricia. Aquella noche no hablaron más. Compartieron la cena sin criados, sin protocolo, sin etiquetas, y por primera vez cenaron no como dos desconocidos, sino como dos sobrevivientes que habían descubierto que la verdadera lealtad no nace del deber, sino del amor sin condiciones. Al amanecer siguiente, la residencia Montclair despertó con una calma distinta. Los criados comenzaron a empacar documentos, libros, ropas. Sin que nadie lo anunciara, la noticia se extendió por la ciudad. Edward y Eleonora se retiraban de la vida pública.
Iban a vivir en las afueras, lejos del ruido, de las traiciones, de las máscaras. Sin embargo, la paz apenas había comenzado a rozar sus puertas cuando un nuevo llamado sacudió los muros de la nación. Las tropas enemigas se acercaban por mar. Informes llegados desde las costas del este hablaban de naves que se desplazaban bajo bandera neutral, pero cuyos movimientos eran demasiado precisos para ser casuales. El Consejo, temeroso de una invasión, comenzó a convocar a antiguos miembros con experiencia táctica para reforzar la defensa. Y entre los nombres que se pronunciaron en voz baja, con la vergüenza de quien ha errado, estaba el de Edward Montclair. La carta oficial llegó sellada con el emblema de la reina. Fue entregada por un joven paje con la mirada agachada. No pedía, ordenaba. Aquel hombre que había sido silenciado, ahora era requerido. Edward leyó el pliego en su estudio. Eleonora lo observó desde el umbral, sin interrumpirlo. Sabía lo que significaba, sabía lo que le costaría. Él la miró con el documento en la mano, y por un instante, la duda se asomó a sus ojos. «No tienes que decidir ahora», dijo ella suavemente. «Pero si vas, que no sea por ellos, que sea por ti». Edward la contempló con una mezcla de admiración y ternura, y entonces comprendió que, aún después de haberlo perdido todo, aún después de haber sido traicionado por los suyos, aún después de haber elegido el amor sobre el poder, había algo que podía volver a elegir. El deber, pero esta vez no por obligación, sino por convicción, por dignidad y por amor. El cielo de Inglaterra se cubrió de nubes de plomo el día en que Edward Montclair partió hacia la costa. No era un cielo de tormenta, sino uno de vigilia, como si los cielos mismos guardaran silencio por lo que estaba por comenzar. Las banderas ondeaban a media asta en algunos balcones, no por duelo, sino por respeto. Las campanas de las parroquias no tocaban a gloria ni a muerte, solo marcaban la hora con una solemnidad grave, precisa, como el paso de quien marcha sabiendo que no todos volverán. Edward no llevaba escolta ni distintivos. Vestía un abrigo largo de paño oscuro, y en la solapa solo un broche discreto con el sello de su familia. Su equipaje era mínimo. En la mirada, sin embargo, cargaba más peso que nunca. Su nombre había sido manchado, sus tierras recortadas, su poder diluido por las decisiones que había tomado. Y aún así, cuando el llamado llegó, no dudó, porque esta vez no acudía como consejero, ni como noble. Acudía como hombre. Eleonora lo vio partir desde la escalinata principal, sin derramar lágrimas, pero con la garganta apretada por una emoción que no encontraba palabras. Él se despidió con un solo gesto, una inclinación leve del rostro y una mirada larga que hablaba más de promesa que de adiós. Sin consultarlo con nadie, sin esperar aprobación ni permiso, Eleonora comenzó a hacer los preparativos para seguirlo. No iría como esposa ni como dama de sociedad. Iría como enfermera. Aprendió a vendar heridas, a purificar agua, a preparar vendas con ceniza y vinagre. Las hermanas del convento de Saint Mary le abrieron sus puertas con respeto. Ninguna preguntó por qué una señora como ella deseaba ensuciarse las manos en los campamentos. Bastaba con ver la firmeza en su mirada para comprender que no había sido llevada por el viento, sino por la voluntad. Una semana después, Eleonora descendía de un carro de heno en las tierras bajas de Southwold, entre carpas de tela gruesa y soldados exhaustos. Llevaba el cabello recogido bajo una cofia sencilla, las mangas arremangadas, las manos cubiertas con guantes de lino y un pañuelo bordado con iniciales familiares oculto bajo el corsé. Al llegar, nadie la reconoció, nadie la trató como señora. Y eso fue lo que más agradeció. Los días en el campamento se sucedían entre el barro, el frío y el olor punzante de la pólvora mezclado con sangre seca. Los heridos eran tantos que no alcanzaban las camillas. Algunos yacían sobre sacos de harina vacíos, otros bajo techos improvisados con velas de barcos abandonados. No había tiempo para lamentaciones, solo para actuar. Eleonora aprendió a distinguir el dolor verdadero del que podía esperar. A lavar sin mover, a consolar sin prometer, a sostener la mirada de los que ya sabían que no volverían a casa. Nunca se quejó, nunca alzó la voz.
Trabajaba en silencio, con una dignidad que no necesitaba testigos. Edward la vio por primera vez en el campamento al anochecer del tercer día. Creyó estar viendo una aparición. Ella caminaba entre los soldados con un cuenco de agua tibia y vendas frescas. El rostro levemente pálido, las mejillas manchadas de hollín, pero la expresión tranquila, serena, segura. No pronunció su nombre. Solo se acercó a uno de los heridos que gemía junto al fuego y comenzó a limpiarle la frente sin notar que era observada. Edward se quedó inmóvil. No se atrevió a interrumpirla. Esa noche, cuando la encontró sentada junto a una lámpara de aceite, revisando un cuaderno de notas médicas, se acercó sin palabras. Ella lo miró apenas, sin sorpresa. «No vine por ternura», le dijo. «Vine por lealtad». Edward quiso hablar, pero no pudo. Solo se sentó junto a ella y por largos minutos ambos guardaron silencio. El vínculo entre ellos, tan frágil en otro tiempo, comenzó a sellarse no en el roce ni en las caricias, sino en la mirada sostenida cuando el cansancio los vencía, en el paso acompasado mientras recorrían las tiendas al amanecer, en los suspiros contenidos cuando las noticias del frente llegaban con nombres que ya no responderían. La guerra, como todas las guerras, fue cruel y confusa. La amenaza española no llegó como una explosión repentina, sino como una marea que subía cada día un poco más. Barcos anclados a lo lejos, informes contradictorios, alianzas que cambiaban con el viento. Las noches eran de guardia, los días de espera, y sin embargo, en medio de la tensión, se tejía entre Edward y Eleonora una red invisible de comprensión. Una noche, mientras compartían pan duro y vino agrio en una de las carpas principales, Edward tomó la mano de su esposa con delicadeza. «¿Temes?» «Temo perderte», respondió ella sin rodeos. Él acarició sus dedos como quien sostiene algo demasiado precioso para nombrarlo. «No me perderás, no mientras me recuerdes como el hombre que por ti eligió vivir de otro modo». Y en ese instante, sin necesidad de más palabras, Eleonora supo que su amor ya no se encontraba en la promesa de los días felices, sino en la certeza de haber resistido juntos lo peor. Semanas después, cuando llegaron noticias a Londres de que las naves enemigas se habían replegado y que las costas estaban a salvo, el consejo se reunió para nombrar a quienes serían reconocidos por su valor. Edward Montclair no fue convocado al estrado principal. No se le devolvió su título ni se restauró su cargo. Pero su nombre fue mencionado por el portavoz de la reina con respeto, y su contribución reconocida con un gesto que valía más que 1000 honores: el perdón oficial. En ese mismo discurso, se nombró a una mujer cuya presencia en el frente había marcado una diferencia silenciosa, pero vital. La dama que vendó sin fatiga, consoló sin exigencias y permaneció firme cuando otros se quebraban. Lady Eleonora Montclair fue mencionada como ejemplo de integridad y entrega, y aunque no alzó la voz ni aceptó condecoraciones, su nombre comenzó a circular entre las damas de la corte, no con burla, sino con admiración. Regresaron a casa sin escoltas ni fanfarria. El carruaje cruzó las calles empedradas de Londres como cualquier otro, pero en su interior iban dos personas que ya no eran las mismas. No hablaban de lo perdido, ni de lo ganado. Solo sabían que habían resistido juntos, y que eso era en sí mismo una forma de victoria. La primavera llegó a Londres como una bendición largamente esperada. Los jardines despertaban de su letargo. Los rosales trepaban con vigor sobre los muros, y el aire, aunque aún húmedo por las lluvias, olía a promesa. Las campanas de las iglesias volvían a sonar con cadencia de paz, y los transeúntes caminaban sin el peso de la incertidumbre. La guerra, al menos por ahora, era solo un eco lejano. En la residencia Montclair, el cambio era aún más evidente. Donde antes reinaban el silencio, la penumbra y la contención, ahora se abrían ventanas al amanecer, se encendían lámparas cálidas al atardecer, y se escuchaban pasos acompasados, ligeros, que no temían ser oídos. El hogar, que había sido testigo de tanta desconfianza, se convertía poco a poco en un refugio de calma, de palabra compartida y de miradas que no necesitaban traducirse.
Edward y Eleonora habían vuelto sin gloria ni condena. No regresaron con títulos ni reconocimientos públicos, pero sí con algo más valioso: la certeza de que, después de haberlo perdido todo, aún conservaban lo único que no podía imponerse ni comprarse. El uno al otro. Él había cambiado su andar pausado por una presencia más sencilla, más humana. Ya no se envolvía en capas oscuras ni hablaba en frases contenidas. Su voz se había vuelto más directa, más cálida, y su mirada, que antes evitaba prolongarse, ahora buscaba la de Eleonora con una ternura que no necesitaba artificios. Ella, por su parte, ya no se sentía huésped en su propia casa. Tomaba decisiones, daba instrucciones al personal, organizaba las comidas y recibía a las visitas sin temor. No necesitaba imponerse. Su sola presencia bastaba. Su paso firme por los corredores, su mirada clara al entrar en un salón, su forma de sentarse junto al piano por las tardes para tocar una melodía sin letra, hacían que todo a su alrededor se organizara en armonía. Una mañana, mientras Edward revisaba correspondencia junto a la ventana del estudio, Eleonora entró con una bandeja de té y una expresión que mezclaba emoción y duda. «He estado pensando», dijo al dejar la tetera sobre la mesa. «Esta casa es demasiado grande para nosotros solos». Él levantó la vista, con una media sonrisa que comenzaba a volverse habitual. «¿Quieres llenarla de hijos?» Ella rió con suavidad, negando con la cabeza. «No aún. Quiero llenarla de voces, de niños que no tienen apellido ilustre, pero sí hambre de aprender, de jóvenes que jamás entrarían a una universidad por su origen, pero que tienen talento suficiente para construir un mundo nuevo». Edward la observó con atención. Aún le sorprendía esa forma en la que ella hablaba con tanta claridad, como si las ideas le nacieran desde un lugar más profundo que la razón. «¿Una escuela?», preguntó él. «Una escuela, en las salas vacías de esta casa, con maestros que valoren el mérito más que la sangre, con libros, con cuadernos, con silencios de estudio y risas en el jardín». Él asintió, en silencio. Luego, se puso de pie, rodeó el escritorio y le tomó las manos con delicadeza. «Entonces será una escuela, pero llevará tu nombre». «No», respondió ella, con una sonrisa suave. «Llevará el tuyo, porque tú fuiste quien me dio un lugar cuando nadie más lo haría, y ahora quiero que otros encuentren su sitio aquí, como yo lo encontré». Así comenzó el proyecto que transformaría la residencia Montclair en algo más que un símbolo de poder caído. Se convocaron tutores, se adaptaron salones, se abrieron ventanales, se trajeron bancos, libros, plumas. Las habitaciones donde antes solo caminaban criados con cuidado se llenaron de pasos pequeños, de risas tímidas, de voces que preguntaban sin miedo. Y Eleonora, con su discreta autoridad, supervisaba cada detalle. No se limitaba a observar desde la distancia. Revisaba cuadernos, escuchaba lecciones, organizaba meriendas. Sus vestidos ya no eran de ceremonia. Llevaba tejidos cómodos, colores suaves, trenzas recogidas y pañuelos de lino al cuello. La gente del pueblo comenzó a hablar de ella no como la esposa del destituido Montclair, sino como la señora que abrió su casa a los que no tenían puertas. Una tarde de lluvia tenue, mientras ordenaba los estantes de una sala que antes había sido el salón de música, Eleonora encontró una caja de madera olvidada en el fondo de un armario. La caja no estaba sellada, pero tenía una cerradura delicada. Usó una llave antigua que colgaba entre los libros del escritorio de su madre, guardada por nostalgia. Al abrirla, encontró objetos familiares: pañuelos bordados, cintas deshilachadas, un cuaderno de recetas en francés y en el fondo, envuelto en un pañuelo de lino, el relicario. Era ovalado, de oro opaco, con una inscripción tallada que jamás había notado. Al acercarlo a la luz, lo leyó en voz baja, con el corazón latiendo de forma distinta. «Lo que empieza por deber puede terminar en amor verdadero». No pudo evitar sentarse. Sostuvo el relicario entre los dedos, recordando tantas noches en las que había cuestionado su lugar, su valor, su futuro. Recordó la soledad de sus primeros días en esa misma casa, la frialdad de Edward, la mirada de los criados, el juicio,
las lágrimas no derramadas. Y entonces pensó en su presente, en la escuela, en las manos de niños manchadas de tinta, en los mapas extendidos sobre las mesas, en las risas a media tarde. Pensó en la forma en que Edward la miraba cuando creía que nadie lo notaba, en sus silencios cómplices, en la manera en que su mano siempre encontraba la suya al final del día. Sintió que el pasado, con todas sus heridas, por fin se había disuelto. Cuando Edward entró al salón esa noche, la encontró sentada frente a la ventana, con el relicario en la mano. ¿Estás bien? Sí, respondió ella con voz suave. Solo estoy recordando. Él se acercó, se sentó junto a ella sin preguntar más. ¿Qué recuerdas? Que llegué aquí creyendo que era un sacrificio, y que descubrí que era el comienzo de algo más grande. Edward le acarició la mano, en silencio. Luego, le quitó el relicario y lo colgó con cuidado sobre su cuello. Ahora ya sabes por qué tu madre lo guardó. Ahora sí, susurró. Se miraron, no como al principio, no con duda ni defensa. Se miraron con gratitud, con la certeza de haber elegido, no por mandato, no por presión, sino por amor. Y fue en ese instante, sin palabras, sin juramentos, que entendieron que ya no debían nada al pasado. Porque su mayor promesa ya no era el deber. Era el porvenir que habían decidido construir juntos. Londres, primavera de 1867. Los árboles del jardín Montclair florecían con una solemnidad silenciosa, como si conocieran cada secreto que había cruzado el umbral de aquella casa. Los rosales se enredaban con paciencia en los muros restaurados, y el aire olía a lilas, tinta y pan recién horneado. La residencia, antes bastión de silencios políticos y temores no confesados, era ahora un hogar palpitante de risas, pasos apurados y sueños en voz alta. En el centro de aquel universo caminaban Edward y Eleonora, más serenos, con canas discretas en las sienes y miradas que hablaban sin necesidad de palabras. La vida los había pulido, no como el agua desgasta la piedra, sino como el tiempo esculpe una joya. Cada día compartido había afianzado ese amor que no nació de un arrebato, sino de una elección constante. Tuvieron 2 hijos, Thomas, de 7 años, con los ojos oscuros y la seriedad de su padre, pero la sensibilidad innata de su madre, y Anne, de 5, risueña, con rizos dorados y una imaginación sin fronteras. A menudo se les veía correr por los pasillos de la escuela que aún funcionaba en el ala este de la residencia, mezclándose entre los otros niños, sin distinción alguna. Edward y Eleonora habían acordado desde el inicio que sus hijos crecerían lejos del veneno de las jerarquías sociales que tanto daño les habían hecho a ellos. La escuela Montclair había florecido más allá de toda expectativa. Sus antiguos alumnos ocupaban ahora cargos en ministerios, en editoriales, en hospitales. Era común escuchar entre los ciudadanos que el futuro había comenzado en las aulas de una casa noble, abierta por una mujer que llegó sin poder y se marchó dejando huella en todos. Eleonora, aunque jamás buscó reconocimiento, era mencionada en los periódicos como la voz callada que cambió una generación. Pero no todos hallaron redención. Lady Agatha, tras su caída en desgracia por las falsas acusaciones contra Eleonora, se retiró a una propiedad lejana en Cornualles. Ningún escándalo público se emitió contra ella, por respeto a su linaje. Pero en la soledad de los años, sin esposo ni lealtades, se enfrentó al precio más cruel, el olvido. Ni su nombre era ya pronunciado en los salones que antes presidía con arrogancia. Fue su castigo silencioso y quizás el más doloroso. Del antiguo Consejo Real, muchos fueron destituidos o reemplazados. El reino había cambiado. La guerra, la presión del pueblo y la valentía de ciertos actos aislados habían forzado a la reina a revisar sus alianzas. Aunque Edward nunca recuperó su título, fue convocado en más de una ocasión para asesorar discretamente en temas estratégicos. Él aceptaba, pero siempre imponía una condición: que no se mencionara su nombre en los comunicados oficiales.
Prefería la libertad de servir sin estar atado a una máscara. Una tarde de abril, Edward y Eleonora paseaban por el jardín, tomados del brazo. Anne recogía margaritas mientras Thomas leía bajo un roble. La escuela había cerrado temprano aquel día por una celebración local. ¿Imaginaste alguna vez esto?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Nunca, susurró él, con una sonrisa. Pero ahora no podría imaginarlo de otro modo. ¿Ni siquiera los días difíciles? Sobrevivimos a ellos, y cada uno nos enseñó algo que no habríamos aprendido en la calma. Eleonora lo miró con ternura y nostalgia. ¿Crees que nuestros hijos sabrán lo que costó todo esto? No, dijo Edward, deteniéndose. Y eso es bueno. Ellos no deben cargar con nuestras heridas, solo con nuestras enseñanzas. Un carruaje se detuvo frente a la entrada. Era una joven que venía a inscribirse como nueva profesora. Edward la saludó con cortesía, mientras Eleonora observaba a sus hijos desde lejos. En sus pequeños rostros, en sus juegos sin jerarquías, comprendió que el mundo, lentamente, había cambiado. No del todo, no para siempre, pero lo suficiente para que la siguiente generación tuviera una oportunidad distinta. Al anochecer, cuando los niños ya dormían, Eleonora encontró el relicario de su madre sobre la repisa. Lo había dejado allí hacía meses, como si ya no necesitara recordarle nada. Pero esa noche lo abrió una vez más. Dentro seguía la inscripción. Lo que empieza por deber puede terminar en amor verdadero. Sonrió. No porque aún necesitara creerlo, sino porque ahora sabía, con absoluta certeza, que era verdad. El amor que ella y Edward compartían no había sido fuego inmediato ni pasión desbordada. Fue semilla plantada en tierra seca, regada con paciencia, protegida del frío y florecida bajo las estaciones de la vida. Y esa flor, aunque discreta, resistía intacta, incluso después de 8 primaveras. A veces, el amor verdadero no llega envuelto en promesas ni en grandes gestos, sino en el silencio de una decisión valiente, en la paciencia de una espera, en la fuerza de una promesa cumplida. La historia de Edward y Eleonora nos recuerda que no importa cómo empiece una unión, si por deber, por estrategia o por necesidad, lo que verdaderamente la define es lo que cada alma entrega en el camino. Ellos eligieron amarse cuando todo estaba en contra. Renunciaron a los honores, enfrentaron las sombras del pasado y, en medio de la guerra, construyeron un refugio donde el respeto, la lealtad y la verdad fueron el cimiento de un amor duradero. Quizás, como ellos, también nosotros enfrentamos prejuicios, decisiones difíciles o caminos inciertos. Pero esta historia nos deja una lección que no debemos olvidar. Lo que se cultiva con sinceridad, con coraje y con ternura, resiste el tiempo y florece. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame qué fue lo que más te conmovió. ¿Fue la transformación de Eleonora? ¿El sacrificio silencioso de Edward? ¿O tal vez el final lleno de esperanza? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, te invito a escribir la palabra promesa en los comentarios. Así sabré que formas parte de quienes sienten estas historias como propias y que caminan con nosotros hasta el último suspiro de cada narración. Si deseas apoyar con un super gracias en YouTube, con el monto que tú puedas o desees, será una forma hermosa de ayudarnos a seguir creando estas historias que tanto amamos compartir. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda más de lo que imaginas. Y si en este momento no puedes hacerlo, no te preocupes. Compartir esta historia con tus seres queridos ya es un gesto inmenso para apoyar este canal. Tu compañía ya es un regalo. Te invito a ver otras historias similares que estoy dejando aquí en las tarjetas. Estoy segura de que alguna te hará suspirar otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Y gracias por creer en el amor, incluso cuando todo parece perdido.